física van a trabajar esta semana las lentes y sus características. Vamos a trabajar lentes convergentes, divergentes. Importante, las partes principales de la lente. De L a L', por ejemplo, aquí en el dibujo, vamos a rapidito los elementos. Tienen el centro de curvatura de la lente, exactamente sobre el punto donde se cruzan. Tenemos foco, que es la distancia focal, la que hay del centro de curvatura al foco, una distancia de 2F, sería doble del foco, y un eje principal. Esas son las partes principales de la lente. Tenemos lentes convergentes y lentes divergentes. Por ahí se ponen a leer lo que es la teoría. Igual las imágenes que se forman cuando utilizamos una lente depende de la posición en la que esté el objeto. Lo podemos colocar en varias formas. Me voy al dibujito de acá. El objeto puede estar entre el foco y el centro de curvatura. Puede estar exactamente en el foco, fuera del foco, exactamente en 2F. Dependiendo de la distancia a la que se ponga el objeto, va a ser las características que va a tener la imagen. Les puse algunas imágenes para que ustedes fueran observando. Por ejemplo, en la primera que tienen, el objeto se colocó entre la lente y el foco. Para saber dónde se forma la imagen, nos vamos a guiar nuevamente de los rayos principales que vimos la clase pasada, parece que fue. Cuando colocamos una imagen en un objeto entre el foco y la lente, se observa que se forma una imagen que va a ser derecha y que va a estar de mayor tamaño que el objeto, de acuerdo a las características de los rayos fundamentales. Cuando se coloca un objeto exactamente en el foco de una lente, la imagen va a ser infinita porque nunca vamos a poder ver dónde chocan nuestros puntos que nosotros buscamos. ¿Sí? Y cada dibujito les va explicando. Por ejemplo, en el objeto está aquí, se coloca entre el foco y 2F. Cuando se coloca aquí, pues nosotros buscamos con nuestras líneas dónde se va a formar y aquí se forma nuestra imagen en donde chocan nuestras líneas. En este punto la imagen es invertida. Si observamos es más grande que el objeto que nosotros teníamos, es decir, es de mayor tamaño que el objeto. Va a ser una imagen real. En la siguiente, el objeto está colocado exactamente en 2F. Ahora está de este lado. ¿Sí? De acuerdo a nuestros rayos fundamentales, en este punto es donde chocan nuestras líneas, por lo tanto aquí se forma la imagen. Esta imagen pues está invertida, es de igual tamaño que nuestro objeto y también se va a localizar exactamente en el punto 2F. Y así sucesivamente van a tener las características de cada uno. En esta imagen es importante que nosotros analizamos de forma gráfica nuestros esquemas. Nuestro objeto está del lado izquierdo. En este punto hay que considerar varias cosas, varias letras que tenemos por ahí. Por ejemplo, S. Si ustedes observan la S, es la distancia que hay desde la lente hasta el objeto. Esta S va a ser igual a F más X. F es la distancia focal, es la que se mide de la lente al foco. Y X es la distancia que hay del foco al objeto. Por lo tanto, como S abarca toda esta línea desde la lente hasta el objeto, la S siempre va a ser X más F. Y del otro lado, donde está la imagen que se forma en esta parte donde cruzan nuestras rectas, le vamos a llamar S' la distancia de la lente a la imagen. F sigue siendo la distancia de la lente al foco y X' es la distancia del foco a donde se forma la imagen. Estas letras hay que considerarlas, hagan su dibujito por ahí para que lo tengan a la mano y puedan interpretar sus fórmulas.
¿sí? En la parte donde se forma la imagen igual a S', como abarca la distancia desde la lente hasta la imagen, es igual al foco más X'. Para que entiendan ustedes ahí sus notaciones, es mejor que las tengan a la mano. Características que deben de considerar, dice que para las lentes convergentes la distancia focal F siempre es positiva y para las divergentes es negativa. El valor de X es la distancia del objeto al foco que está del mismo lado de la lente. Es positivo si el objeto se encuentra del foco hacia afuera y será negativo si el objeto está entre el foco y la lente. Cuando el valor de I, porque puede ser que en los cálculos tengamos estos casos, el tamaño de la imagen es positivo, significa que la imagen es real, por ello se recoge en una pantalla. Y si es negativa, la imagen es virtual, que aparentemente se va a ver dentro de la lente. Vamos a utilizar dos formas para calcular, la forma newtoniana y la forma gaussiana. Las fórmulas cambian un poquito. En la primera, la newtoniana, X sobre F es igual a F sobre X'. Por eso es importante sus notaciones ahí. Y ya despejando y simplificando nos va a quedar X por X' es igual a F cuadrada. Y para encontrar el tamaño de la imagen, vamos a utilizar la expresión O sobre I es igual a X sobre F. Si, por ejemplo, tenemos una lente convergente, tiene una distancia focal de 7 centímetros y se coloca frente a ella un objeto de 4 centímetros a una distancia de 9 centímetros de la lente. Vamos a determinar la distancia de la lente. ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? Hay que poner nuestros datos. Como vamos a determinar la distancia de la lente a la que se forma la imagen, lo que estamos buscando es S'. La distancia focal mide 7, aquí está, ese es el valor de F, 7 centímetros. El objeto mide 4 centímetros y la distancia de la lente al objeto es de 9, por lo tanto, S vale 9. Hay que checar cuánto vale X porque necesito el valor de X para la fórmula. Restamos entonces 9 menos F, que es el foco, sería 2 centímetros. Ese sería el valor de X. Entonces, la fórmula para la distancia es S' es igual a F más X', pero tampoco conocemos X', por lo tanto, hay que calcularla con la segunda fórmula que tenemos. Despejamos X', esta X está multiplicando, pasa dividiendo, ya me quedaría F cuadrada sobre X, es igual a 7 al cuadrado sobre 2, me queda que X' vale 24.5. Ahora sí, ya que tenemos X', ya podemos calcular la S'. Va a ser igual a la distancia focal de 7 más X' que fue de 24.5, sumamos y nos da 31.5. A esa distancia se va a formar la imagen. Ahora, el tamaño de la imagen. Con la tercera fórmula despejamos la I. La fórmula es O sobre I es igual a X sobre F. Despejamos la I o utilizamos productos cruzados. O por F entre X. Y ya queda despejada. Entonces, multiplicamos el tamaño del objeto, 4 por el foco 7, entre 2 me da 14 centímetros ya al hacer las operaciones. Dice, por lo tanto, la imagen será mayor que el objeto porque va a medir 14 centímetros y el objeto es de 4. Va a ser una imagen real y se va a formar a 31.5 centímetros de la lente. Ahí. En la forma gaussiana tenemos 3 fórmulas. 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. Aquí hay que considerar en dónde está ubicado el objeto. La primera fórmula la vamos a utilizar si el objeto se coloca hacia afuera del foco principal. En la segunda, 1 sobre F, solo cambia aquí el signo, en lugar de más es menos. 1 sobre S menos 1 sobre S', la vamos a utilizar cuando el objeto se coloque entre la lente y el foco. Ahora, para las lentes divergentes, vamos a utilizar otra fórmula que está dada por menos 1 sobre F es igual a 1 sobre S menos 1 sobre S'.
Sí, entonces, para utilizar la fórmula, primero hay que ver dónde está localizado el objeto. Si se les dificulta identificarlo así de rápido, utilicen un diagrama. Aquí está el centro de curvatura, el foco, 2 focos, y ahí ya van checando sus valores. Solamente para identificar la fórmula, si está entre el foco y el centro de curvatura, si está después del foco, porque ahí son donde se dividen nuestras dos fórmulas. Bueno, entonces vamos con el ejemplo número 1. En el ejemplo 1 dice que un objeto de 4 centímetros se coloca a 20 centímetros de una lente convergente que tiene una distancia focal de 12 centímetros. Vamos a calcular a qué distancia de la lente se forma la imagen. Aquí les puse una notita, dice, observa que el objeto se colocó fuera del foco. ¿Por qué se colocó fuera del foco? Porque la distancia focal es de 12 y el objeto se colocó a 20 centímetros de la lente, es decir, fuera de ese foco. Es mayor que la distancia focal, entonces está fuera del foco. Ahora, si está fuera del foco, aquí tenemos 3 fórmulas. Vamos a utilizar la fórmula número 1, está fuera del foco. Entonces escribimos nuestros datos, vamos a buscar S', la distancia focal es de 12, el objeto mide 4 y se colocó a una distancia S de 20 centímetros. Calculamos la X, aunque aquí en la fórmula esta no la vamos a utilizar, pero por si la utilizamos más abajo la calculan. Entonces vamos con nuestra fórmula y despeje. Vamos a calcular S'. Aquí está S'. Como está en el denominador, vamos a despejarla así, 1 sobre S'. Entonces, le quito 1 sobre S que están sumando, esta pasaría restando. Me quedaría 1 sobre F menos 1 sobre S. Por lo tanto, 1 sobre S' es igual a 1 sobre F menos 1 sobre S. Sustituimos así como está. Me quedaría 1 sobre 12 centímetros menos 1 sobre 20 centímetros. Sumamos estos dos, lo pueden hacer así directo con su calculadora. 1 sobre 12 menos 1 sobre 20. Y les va a dar 1 sobre S' es igual a 0.0333. Ahora, si ya que está aquí sencillito, ya despejan la S'. Como está abajo, primero pasa multiplicando con el 0.33 y ya después quitan este que va a estar multiplicando, ya este pasaría dividiendo con el 1. Yo se los hice aquí directo a ver si no se confunden. Entonces ahora sí, ya que está despejado, ya dividen 1 entre 0.0333 y les da 30.03 centímetros. A 30 centímetros se va a formar nuestra imagen. Eso es lo que estábamos buscando, la distancia. Ahora, ¿cuál es el tamaño de la imagen? Utilizamos nuevamente la fórmula que teníamos. O sobre I es igual a X sobre F. Despejamos la I y nos da 4 por 12 entre 8, nos da 6 centímetros. Eso es lo que va a medir nuestra imagen. Si nosotros checamos, esta imagen es más grande que el objeto porque el objeto era de 4. Es más grande, se va a formar a una distancia de 30.03 centímetros. En el ejemplo 2, dice un objeto se coloca a 7.5 centímetros de una lente convergente que tiene una distancia focal de 12 centímetros. Ahora, la distancia focal es de 12 centímetros y el objeto se colocó a una distancia de 7.5 centímetros. Esta distancia es menor, por lo tanto, la observación que les puse aquí es que el objeto se colocó entre la lente y el foco. Vamos a ver aquí arriba, eso es importante. Entre la lente y el foco, me voy con la fórmula número 2, que únicamente cambia que aquí va a ser negativo. Hay que identificar dónde se coloca para elegir la fórmula. Vamos a calcular a qué distancia se forma la imagen. Utilizando la fórmula número 2,
Escribimos nuestros datos, el foco vale 12 centímetros, el objeto 3.5 y la distancia a la que se puso ese objeto es de 7.5 centímetros. Calculamos X porque lo vamos a utilizar en la parte de abajo. S menos F me da menos 4.5 centímetros. Entonces, ahora sí me voy a mi fórmula, despejamos otra vez 1 sobre S. En este caso, como está aquí negativo, primero lo voy a pasar del lado izquierdo con 1 sobre F. Está restando, pasa sumando, ya me queda 1 sobre S' más 1 sobre F igual a 1 sobre S. Después quitamos 1 sobre F para que este quede despejado. Quito esto, está sumando, pasa restando. Entonces ya me queda 1 sobre S' es igual a 1 sobre S más 1 sobre F. Sustituimos nuestra expresión, lo metemos hacia la calculadora. 1 sobre 7.5 menos 1 sobre 12 nos da 0.05. Despejamos. Esta S está abajo, primero la paso para acá con 0.05. Pasa multiplicando, después quito 0.5, lo pasamos dividiendo y me queda S' es igual a 1 sobre 0.05, dividimos y me da 20 centímetros. Estos 20 centímetros nos indican la distancia a la que se va a formar nuestra imagen. Calculamos nuestro tamaño de la imagen, igual despejamos la Y, O por F sobre X, sustituimos, acuérdense que la X es negativa y me da una imagen de menos 9.3339. Y de acuerdo a lo que escribimos en la parte de arriba que nos dice que cuando la imagen es negativa, significa que la imagen es virtual, se ve aparentemente dentro de la lente. Aparte de eso, ya los dibujos igual nos decían que es una imagen derecha y de mayor tamaño que nuestro objeto.